Tenemos a Manuel Corona de La Tremenda Corte. Tenemos a Rafa Montoya de la Royal Club. Y también tenemos con nosotros a Chino de San Antonio, Chino Segala. La verdad, lo que queremos hacer es una charla como si estuviéramos en la sala de Rafa o de Chino. Pues, los niños pasaban a ser adultos chiquitos y con la llegada del rock and roll en los 60s pues empezó a generarse esta imagen del joven, y además un joven que tenía su propia música. En ese contexto aparecen los primeros exponentes que se acercan al ska, que era pues, este ritmo que venía de Jamaica, con influencias que también tenían al rock como una de las influencias, pero también a otras músicas, y surgió algo único, un sonido único llamado ska. Y los primeros músicos mexicanos que se aproximan a él son músicos... Entonces, en uno de esos conciertos que nosotros ya íbamos de jalacables con los estrambóticos, ya conocíamos a la secta Corno, nos dicen, apúntense en una lista, vamos a hacer una reunión en el Salón 107 de la Facultad de Filosofía y Letras, y ahí fueron muchas bandas. Nos convocó Claudia Contreras, el Pantoja y el Mascuerzo. Entonces ahí fuimos a esas juntas y proponían... ¿Cuántos años tenían? 17, ¿no? Y proponían que si no había una movida para nosotros que le inventáramos, que hiciéramos, ¿no? Y Van Troy jaló, ¿no? Y las películas de Penélope, y un montón de bandas que ya no existen y que recordamos y que de repente nos veían así como de ustedes no hacen rock, nosotros sí hacemos rock. Y teníamos que aguantar eso porque aparte eran bandas que nos gustaban. Y viene como el desencuentro, somos estudiantes y viene la época de la huelga, y ahí es donde viene como ese verdadero delimitación, ¿no? Y como estudiante proponemos hacer un concierto en favor del Consejo General de Huelga, y hacemos uno en el Che Guevara y hacemos otro en el Estadio Olímpico. Nos toca ir a hacer la logística de seguridad, y Rocco a nombre del 12 Serpiente. De seguridad somos sí. Todos, ¿te acuerdas? Exacto, es correcto, y dice no hay las condiciones logísticas de seguridad, y fuimos con mentiras a recopilar el mapa del plano del Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, y a mi compañera Argelia de Ciencias y a mí, el encargado no lo dio, porque le dijimos que íbamos a hacer una maqueta, porque éramos alumnos esquiroles, y estábamos pues en las clases extramuros, y el señor se emocionó y nos lo dio. Después a los 3 días regresamos, pero en esos poquitos días, el 12 Serpiente nos dicen que no hay las condiciones de todos modos, que no hay, porque estaba metido el PRD y en unas decisiones políticas fuertes, ¿no? Además también pensaban que se iba a salir, se iba a desbordar, porque obviamente Maldita por sí sola convocaba una cantidad impresionante de gente, y además estaba San Sabina y el contexto de la huelga, y las bandas no lo sabíamos, pero ya convocábamos mucha gente porque ya habíamos hecho conciertos de manera organizada. Entonces de ahí se dan estos procesos de, pues nos consolidamos como un movimiento que aparte de ser musical se convierte en un movimiento social, porque tenemos como esa empatía con los excluidos de nuestra edad del sistema educativo mexicano, y ahí es donde se hace. Y esta reflexión de pronto no es como que a la ligera, sino mi compañero Manuel Otero del Consejo General de Huelga también, que trabaja ahora en la Secretaría de Bienestar, como una cosa lleva a la otra, ¿no? Siempre luchando por algo. Dices, a 20 años de la huelga hizo el comentario de que si no hubiese existido el ska, el movimiento de huelga no hubiese conseguido por lo menos este momento donde la UNAM sigue costando 20 centavos, ¿no? Y yo la reflexión es de, no, pues si no hubiera habido un CGH, a lo mejor no hubiéramos tenido como ese gran caldo de cultivo donde nos formamos y donde hicimos esa empatía grandísima y donde masificamos
sí un mensaje de unidad, de gratuidad de la educación, de nuestros derechos, de unión, de antirracismo, bla, bla, pero cada uno tuvimos la oportunidad de proyectar nuestras propuestas, ¿no? Y cada uno asumimos una manera de masticar, de vomitar el ska de una manera muy singular, pero en ese momento nos complementamos muchísimo, ¿no? Y hasta la fecha sigue siendo. Eso que mencionas es muy importante porque ha habido movimientos musicales que se han roto por el ego de las bandas, ¿no? O sea, bandas que tocan un mismo género y que de repente están surgiendo al mismo tiempo, pero el ego puede más y hay un divisionismo y el género como tal, el movimiento no crece. Y en el caso de ustedes, a pesar de ser bandas tan diferentes, desde las influencias musicales hasta las propuestas líricas eran diferentes, lograron esta empatía, lograron esta colaboración sin imaginarse lo que iba a suceder y que se iba a volver todo un fenómeno social. ¿Qué recuerdan de aquella época, de cuando se conocieron ustedes con Chino, con Manuel, que eran, pues, como decía Manuel, eran unos chavitos de 18, 20?